no se referían de manera personal, de manera implícita a su persona, como lo que Él es, como Dios y como el Hijo del Hombre. Porque nosotros sabemos que esa es su naturaleza, 100% Dios, divina, y 100% hombre, humana. Por lo tanto, entonces, ¿qué era lo que el Señor aquí estaba expresando en el momento, en los últimos momentos, en las últimas palabras? Bueno, si nosotros vamos al Salmo que antes he mencionado, el Salmo 22, vemos que ya estas palabras habían sido profetizadas, ya habían sido predichas por un siervo de Dios. Salmo 21, versículo 1, el salmista principal de Ajelezar, Salmo de David. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos puede leer? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le ha concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amén. Sí, amén. Está bien, sí, gloria a Dios. Alguien que tenga una versión diferente, por favor. Salmo 22. Aleluya. Salmo 22. ¿Usted, mis hermanas, ¿sí? La hermana leyó el 21. Salmo 21 leyó, ¿verdad? Perdón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. Amén. Esas palabras son idénticas, por no decir, son las mismas palabras que miles de años después el Señor, nuestro Señor y Salvador, expresó. ¿Qué indica esto? Que estas palabras que anunció este hombre de Dios, David, no estaban ahí escritas o simplemente para decorar la palabra o para que, porque se escuchaban o se ven lindas, bonitas. Como toda la palabra de Dios que está aquí, ninguna de ellas está ahí para decorar, ni para ser un bulto para llenar, para que se vea más grande o para que haya más letras que leer. Ninguna de ellas ahí está de más y ninguna hace falta. Y lo que él está diciendo aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está diciendo, en primer lugar, no está diciendo que el Señor Jesucristo desconocía el porqué o la razón. Él estaba pasando por esta situación. Lo que aquí está diciendo la palabra de Dios no es eso. Por eso dije al principio que si nosotros no profundizamos un poquito, si no ponemos un poquito de atención, no vamos a poder entender, como el mundo entero tampoco puede entender. Para poder entender esto, hay que conectarse, hay que estar conectado. Amén, así es. Y lo primero que dice la Escritura
escritura es que el Señor aquí no está hablando por sí mismo. Así es. Y Él no está diciendo, mira, porque yo he cometido pecado, porque yo soy malo, porque yo soy pecador, me está pasando esto y quiero que tú me libres de esto. No. Hay algo que ocurre aquí. Y yo sé que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, sabemos el porqué. Por la gloria de Dios, sabemos que sí, Él estaba suplicando, aquí está en un momento crítico de su vida, pero ¿sabe por qué? Porque fue en el momento en donde hubo, vamos a decir así, una especie de desconexión y conexión. Amén. Es decir, es como si tuviésemos que conectar este aparato, en vez de estar enchufado a ese ordenador, tuviésemos que conectarlo a este móvil que está aquí, por ejemplo. Pero resulta que el tipo de conexión que para poder conectar o desconectar el ordenador o para poder conectar el móvil es necesario desenchufar uno para enchufar el otro. Y es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Solamente Él podía hacerlo. Amén. Aleluya. Y en el momento en donde Él se desenchufa del Padre para conectarse a nosotros, es entonces cuando Él clama y dice, Dios mío. lo que todos nosotros Decimos. en Aleluya. ese momento dijimos con Él, Aleluya. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso el salmista de David podría decir esto. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo al Señor, sé que no soy merecedor, pero yo sé que tu poder siempre está conmigo, que tú estás siempre conmigo. Vaya a ver si en el mismo libro de los Salmos, escrito por el mismo David, en el Salmo 46, nos dice el Señor una canción que nosotros cantamos también, un salmo que cantamos nosotros, que nos dice, Dios es nuestro ¿qué? Amparo. Nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo con el Señor? Él está diciendo en ese momento, me has desamparado. Es decir, ¿qué pasa ahí? Si Él es nuestro amparo, ¿por qué entonces ahí Él habla de que estaba desamparado? Porque Dios no tiene comunión con el pecado en primer lugar. Así es, gloria a Dios. Porque Dios nos ama a nosotros, pero está en total desacuerdo con las obras de desobediencia que nosotros hacemos. Así es. A veces hay una expresión que dicen por ahí, lo decimos por ahí, muchas veces lo decimos sin analizarla bien. Dios ama Al pecado, pero Dios igual. aborrece el pecado, pero ama al pecador. No. Si lo estudiamos profundamente, a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ama a nosotros, pero no como pecador. Es decir, que Dios ama su creación. El hecho de que seamos pecadores no significa que Dios ama al que hace lo malo. No. Dios nos ama a nosotros porque Él nos creó a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. La palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, no es el mal que hay en nosotros que Él ama. Él nunca va a amar el mal. Así Porque no hay ninguna comunión entre la luz Y y las las tinieblas, tinieblas. dice la palabra de Aleluya. Dios. Por lo tanto, Dios nos ama a nosotros. Y dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque para Dios no hay circunstancia. Dios no depende de tu circunstancia ni de mi circunstancia para ser quien Él es. Él es Dios. Ahora nosotros sí necesitamos, y muchas veces, dependiendo de nuestras circunstancias, hacemos tal o cual cosa, pero Dios no. Aquí cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
La palabra de Dios relata que la mayoría de las personas que escucharon esas palabras no entendieron y pensaron que él estaba llamando a Elías, al profeta Elías, porque, por ejemplo, en esta versión dice Eloi, Eloi, pero en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, dice Eli, Eli, textualmente, que traducido es Dios mío, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, si nosotros pensáramos realmente lo que le costó al Señor pasar por la cruz, si nosotros entendiéramos eso a su cabalidad realmente, nuestra vida no fuese la misma. El mundo no pudo entender esto, y muchos de nosotros, aun siendo creyentes, debiendo entenderlo, tampoco lo entendemos a plenitud. Pero Dios anhela, Dios quiere, y es el propósito de Dios, que nosotros, que nuestro espíritu pueda ejercitarse en este tipo de ejercicio, conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Dios dice que Él es nuestro amparo. Aleluya. Por lo tanto, cuando el Señor clama esto, está diciendo, ni aún el Hijo de Dios, ni aún Dios mismo, Dios va a tomar las cosas malas como buenas. Si fuese un político, si fuese un humano como nosotros, diríamos, bueno, tú eres mi hijo. Y aunque tú te eches una culpa que no es tuya, tú eres mi hijo. Tú no puedes pagar. Aquí hay que buscar la manera de cómo salvarte. Pero no había fórmula, porque en realidad había una, pero la única fórmula que había era que usted, yo y toda la humanidad pereciéramos eternamente y ninguno tuviese salvación, sino que todos fuésemos al infierno. Amén. Esa era la única opción que había. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él dice que Él fue herido, fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por tus pecados y mis pecados. El Señor tuvo que pasar por esta situación. No era del agrado de Él, como tampoco lo sería de ninguno de nosotros. Pero no se trata de si me agrada o si no me agrada. Muchos piensan que la vida cristiana es un asunto de que si me gusta. Mira, a mí me gusta aquí, me gusta aquello, y como me gusta, entonces yo voy a hacer o voy a dejar de hacer. No, la vida cristiana no consiste en esto. Y aquel que es el autor de nuestra vida es quien dice cómo es que tenemos que vivirla. Él hizo lo que tenía que hacer, independientemente de su sentir. Ojalá que nosotros podamos decir, Dios mío, gracias por tu amparo. Gracias porque tú eres mi amparo y mi fortaleza. Amén. Gloria al Señor que vive para siempre. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Wendelin por esas hermosas palabras y por esa Amén. reflexión. Amén. Gloria a Dios. De eso se Amén. trata realmente esa intervención que ha hecho nuestro hermano cuando el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?